Es de el Consejo Directivo. Ah, bueno, pues es la máxima autoridad. Es decir, es el Consejo Directivo que tiene en sus manos decidir, Renato, si lo suspende o lo destituye. Tiene que verse y hacerse una revisión, pero tiene que renunciar. Mire, él si tuviera amor por el país, si él considera todavía que tiene un estado de inocencia, pues que se retire del cargo para que sea una investigación transparente, para que le demuestre al pueblo hondureño, a su familia, al gobierno que usted representa. Renuncie, señor Marco Bográn, hágale un bien a este país y renuncia, que debido a su incompetencia cada día suma de mayor la cantidad de muertos. Mire, Diario El Heraldo dijo el día lunes que según las funerarias han reportado más de 800 muertos por COVID y el gobierno llega a 400. Estamos hablando que podemos tener el doble de muertos. En el triaje del Infop, se lo digo porque me ha tocado, particularmente personas que trabajan conmigo, han tenido que llevar a sus familiares al triaje y me dicen cómo tienen que compartir el oxígeno, cómo se lo racionan, que les dicen una tanda en la mañana, una tanda en la noche. ¿Usted sabe cuántas camas, cuántos ventiladores, cuántos tanques de oxígeno con sus manómetros se podrían haber comprado, más hospitales móviles con estos fondos, que seguramente aquí don Marvin, que tiene los datos de la Asociación de Usuarios y Consumidores, nos podrá relatar un poco sobre el tema? Antes Maribel Suazo quiere complementar. Es que hay toda una serie de acciones y de cosas que nos ponen a pensar y da mucho temor de todo lo que está pasando. Inves no solo son hospitales, Inves ha comprado y ha también gestionado para tener ventiladores, para tener todos los equipos para las pruebas. Y increíble, se compran, puede correrse riesgo de que esos ventiladores queden embodegados porque no se tiene ninguna planificación, ni el recurso humano habilitado, porque se necesita recurso humano especializado. Entonces, pasa también los kits para hacer las pruebas. ¿Cómo es posible que se haya hecho una compra y los complementos todavía no están en el país? Entonces, creo que vale la pena hacer toda esa revisión de todos los procesos y lamentablemente aquí tiene que haber un rescate del marco institucional, jurídico de este país. No es posible que dependa de una persona que unilateralmente haya hecho esto sin considerar a una población hondureña que está en este momento. Y la emergencia no debe de ser pretexto para cometer actos de corrupción. Hemos estado en conferencias en otros países y nos damos cuenta cómo esto es atacado, porque la pandemia no debe de ser sinónimo de una situación que se haga lo que se quiera en el momento justo, porque de manera injusta, porque se cree que con eso se resuelve. Entonces, si aquí no hay una planificación sistemática en todo el país para ver todos los aspectos, vamos a seguir dando tumbos, del timbo al tambo vamos a estar en esta situación. Entonces, es lamentable que donde se confía y donde se tiene cifrado la esperanza, la inversión que se ha hecho, y tenemos ejemplos en países vecinos. Entonces, ¿cómo es posible que se ofrezcan 7 hospitales, pasan 90 días, no tenemos ningún hospital? ¿Y qué nos alegraría que pudieran venir? Yo creo que todos los hondureños tendríamos esa satisfacción y pudiéramos decir, pero aún así el proceso ha sido demasiado, pero demasiado irregular y no podemos seguir soportando. El sector que nosotros representamos, estamos haciendo inversiones enormes para trabajar con la gente, no nos hemos quedado sentados. Entonces, si esos esfuerzos se están haciendo, tenemos que tener complementariedad, no es posible que se sigan burlando del pueblo hondureño. Una de las organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios, Artículo 19, representado con su máximo dirigente, don Darwin Ponce. ¿Cómo valora esta situación que debatimos ahora mismo en Frente a Frente? Bueno, agradezco la oportunidad que se nos brinda para hablarle al público hondureño acerca de este tema. Aparentemente, la salud pública ha sido uno de los más grandes negocios de todos los tiempos y queda demostrado una vez más a través de esta situación. Debo decirles a manera de información que en Honduras la oferta de camas al momento es de un poco más de 6.500 camas
hablando del sector público y el sector privado. Pero en base a la media mundial, Honduras aparece en la posición 164 de 178 países que deberían tener un mínimo de camas por cada 1000 habitantes. Honduras apenas tiene 0.7 camas por cada 1000 habitantes. O sea, ni siquiera tenemos una cama para 10.000 personas en el sistema hospitalario hondureño. Estamos en la cola del mundo en el tema de salud. Si bien es cierto, hay planificación sobre el tema de salud. De hecho, el año pasado la Secretaría de Salud estableció un plan nacional de salud que a lo mejor nadie lo conoce o muy pocas personas lo conocerán, donde se hablan cifras reales de cómo está la situación. Pero la situación actual, donde muestra que se ha hecho de la salud, y no solamente en este caso, estamos hablando también del escándalo del Seguro Social, que todavía no se resuelve, estamos esperando que se resuelva y que las personas que deben estar presas estén presas. Nos demuestra que el sistema de salud es una oportunidad de negocio para muchas personas. No solamente debemos enfocarnos en la persona del señor Bográn, sino que la administración, los principios de administración pública básicos establecen que hay un hilo conductor donde se genera una compra, quien establece los parámetros de la misma, quien autoriza los auditores que tienen que revisar los documentos para poder hacer una compra de esa naturaleza y de ese monto. Así que yo me iría más allá, o sea, yo pediría la renuncia, y si no renuncia, sencillamente hay que despedirlo, porque los principios de administración pública establecen eso. Sino toda la línea, después, que va en línea directa, descendiente después del señor Bográn. ¿Por qué? Porque esto no es solamente él, o sea, es un sistema, y el sistema de salud del país está afectado por sencillamente personas que han hecho del sistema de salud una oportunidad de negocios. Entonces, tenemos que hablar de esto de manera sistémica. Por ejemplo, le voy a dar otra información que usted a lo mejor no sabe. El año pasado, y la ministra de Finanzas puede o no puede confirmar esta información, el gobierno de Taiwán se aprobó un préstamo de $100 millones para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del país. Volvemos a hacer la pregunta del hashtag, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está ese dinero? Entonces, es una cantidad enorme, es una cantidad procaz de dinero que se ha invertido, que se ha pedido prestado en el tema de salud, y nosotros no estamos viendo absolutamente nada. Entonces, lo que se desprende de esta situación es que si personas van a morir o están muriendo por una situación en la cual está involucrado un grupo de personas, no solamente es una persona, es un grupo de personas, y el Ministerio Público debe ir detrás de ese hilo hasta el último que participó en esta compra. Y ya no se trata solamente de que se realizó o no se realizó, sino sencillamente los costos para las vidas humanas que tiene en este momento. Entonces, no solamente se trata de pedir una renuncia, se trata de despedir a una persona en base a los principios básicos de administración pública. La situación es esta. Tenemos un sistema hospitalario de 40 años que no se renueva, pero que el año pasado tenemos 100 millones de lempiras, de dólares, que el gobierno de Taiwán aprobó para Honduras para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Se nos ofreció también, y esto es un derecho a la información que tenemos los usuarios de servicios médicos y hospitalarios, de recibir información veraz y fidedigna sobre lo que está ocurriendo en el tema de salud. Se nos dijo, hay fotografías, hay videos, hay pruebas de lo que se dijo, de que se iba a utilizar el centro cívico recién terminado para atender personas. Con esa plata hubiera sucedido lo mismo, y perdonen la comparación, pero hubiera sucedido lo mismo que hizo El Salvador, que utilizó una infraestructura que estaba ya establecida para crear ese hospital que acaban de autorizar. Pero yo le quiero decir, y no soy ave de mal agüero ni quiero bajarle sus defensas en este tema, pero aún con todas las camas que se compren o los hospitales que se compren, ni siquiera vamos a llenar
una cama por cada 1000 habitantes en este país. Así se lo digo, o sea, aquí la situación es no enfermarse, porque si usted se enferma no va a poder hacer, va a tener que hacer fila en el sistema. Y la otra cosa es, en Europa, cuando ocurrió esta situación, el gobierno vino y requisó todos los hospitales de varios países en el norte de Europa y los nacionalizó temporalmente para atender el sistema de salud. Aquí se nos quitan todos los derechos que la Constitución nos da, pero no se quitan otros derechos que la Constitución también establece, que se pueden hacer esas requisiciones para poder atender la salud. Así que si usted quiere ir a un hospital privado, tiene que tener la plata en mano si es que hay espacio. Entonces, así no funcionan las cosas. En una emergencia, todos colaboramos. En una emergencia, todos tenemos que hacer sacrificios. Y el sistema de salud privado debería estar haciendo también su parte de sacrificio o su cuota de sacrificio. Búsqueme esa información que vamos a darle el realce a esa noticia. Yo admito que no la he leído, pero no descarto que haya sucedido, que en el norte de Europa, en esta emergencia, se nacionalizaron los hospitales privados. Porque no puede ser. Los escenarios que hemos visto, sobre todo este fin de semana, la gente desesperada, buscando un triaje, buscando un hospital público, ni siquiera busque el hospital privado porque sabe que no tiene dinero. Y que conste, estos hospitales que vienen son de nivel, creo, nivel 2. O sea, no están en capacidad de atender una situación que requiera emergencia. Búsqueme esa información.